Eh, Muy buenas tardes, querido Carlos. Gracias a todos los que se están conectando a través de Facebook y también saludamos a quienes se encuentren con esta entrevista, con esta conversación en nuestro playlist, en nuestro canal de YouTube Inclusión versus Equidad. Es un gusto volver a conectar. Esta es la cuarta entrevista de este año en relación al segundo volumen de Inclusión versus Equidad, cuestionar privilegios que profundizan desigualdades, el segundo libro de la serie de 3 libros. Como saben, estos encuentros tienen como objetivo profundizar en los conceptos que los y las autores y autoras han desarrollado en cada uno de los capítulos. Este cuarto capítulo se denomina La desaparición forzada, breves apuntes desde la desigualdad y la cultura del privilegio, por mi querido Carlos Alberto Soria Polo, desde México, acompañándonos hoy en esta conversación. Buenas tardes, Carlos, bienvenido a este espacio. Qué tal, Lorena? Pues muchas gracias. Encantado de estar aquí en este espacio contigo, hablando de esta obra pues muy importante, porque toca temas que definitivamente son necesarios tener en el debate público, que a veces quienes vemos estos temas de derechos humanos los platicamos, los comentamos, los abordamos, pero siempre es importante que salgan de esta burbuja que a veces tenemos quienes trabajamos estos temas y que lleguen a todas las personas, como para llegar a crear esta sensibilización sobre los problemas, ¿no? Y me parece muy importante esta iniciativa que tú tienes con estas publicaciones y ahora compartiéndolo a través de este formato que también me parece buenísimo. Muchísimas gracias, súper emocionados de tener esta conversación. Les cuento que Carlos es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestro en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Es catedrático en la Maestría de Derechos Humanos, docente de Derecho Internacional y fundador de Humanos DH, firma especializada en temas de derechos humanos, inclusión, igualdad y no discriminación. Carlos ha colaborado como consultor para diversas organizaciones nacionales e internacionales. A nivel regional ha realizado visitas profesionales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también en México ha colaborado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la organización Propuesta Cívica, entre otras. Tiene una vasta trayectoria en los temas que vamos a conversar esta noche, esta tarde, desde México, esta noche ya en Argentina. Y nosotros hemos denominado este segundo ejemplar de inclusión versus equidad el cuestionar privilegios que profundizan desigualdades. Como bien decías, es abrir la conversación, invitar a la reflexión, a repensar estos conceptos de inclusión y equidad. Vos comenzás tu artículo hablando sobre la discriminación, ¿no? Me gustaría que sobre este concepto pudiéramos ampliar cuáles son estos factores que generan la discriminación y por qué se perpetúan en esto que das a llamar como la cultura del privilegio. Sí, definitivamente. Muy interesante el tema porque justo las diferentes violaciones de derechos humanos, eh, por lo menos desde mi práctica o de lo que he visto en el ejercicio profesional, tienden a acentuarse cuando las violaciones se dan sobre ciertos grupos que han sido históricamente discriminados. Y esto es algo que nosotros lo podemos ver repetido en temas de tortura, en temas como en el caso de este artículo de desaparición forzada, en temas muy diversos de violaciones de derechos humanos. Se da específicamente una violación más acentuada cuando se trata de ciertos grupos que históricamente han sido víctimas de segregación, de discriminación, que han sido relegados por alguna cuestión en particular, ¿no? Y justamente ahí es en donde empieza esta cuestión de estudiarlo desde el punto de vista de la discriminación y cómo es que la discriminación se va formando en las personas y por qué hay ciertos grupos que son discriminados y otros grupos que no son discriminados.
Y eso es una conversación como muy compleja, muy amplia y que no se debería de abordar únicamente desde una visión jurídica, que muchas veces se plantea de esa forma, sino que tiene aristas sociológicas, psicológicas, antropológicas, etcétera, ¿no? Sin embargo, desde un punto de vista del derecho, la discriminación justamente es cuando a una persona se le niega el acceso a ciertos derechos fundamentales o a ciertos derechos por alguna característica en particular, ya sea por su color de piel, por su sexo, por su género, por su identidad de género, expresión de género, por sus discapacidades, por su origen, por muchas razones. Y cada grupo tiene un desarrollo histórico distinto, ¿no? Justamente ahí en el texto, el primer ejemplo que planteo de cómo se da esto específicamente en materia de desaparición forzada es en lo que se le conoce o los historiadores conocen como la Alemania nazi, ¿no? En donde se firma un acuerdo justamente para básicamente proteger cualquier forma de desaparición cuando se ejerza sobre personas que tienen cierta religión, ¿no? Las personas judías. Y ahí, por ejemplo, la desaparición tiene un enfoque específicamente hacia un grupo poblacional, ¿no? Y hacia ese grupo poblacional está enfocada este fenómeno de la desaparición, por lo menos en este momento de la historia. Y como va avanzando la historia, nos vamos viendo que en las diferentes sociedades en donde se da el fenómeno de la desaparición forzada, regularmente se enfoca hacia cierto grupo de la población. Es decir, afecta de forma diferenciada a ciertos grupos más que a otros. Y justamente ahí es en donde a mí me gustaría que nos detuviéramos, ¿no? En este tema de cuestionar, como bien decías, el privilegio. Porque las violaciones de derechos humanos no afectan a todas las personas por igual, sino que las violaciones de derechos humanos tienden a afectar a las personas de forma diferenciada dependiendo del grupo de la población en el que se encuentra. Una persona racializada, una persona con discapacidad, una persona migrante, indocumentada, etcétera, pues tiene diferentes, diferentes potencialidades de violaciones de sus derechos, ¿no? Y justamente ahí es en donde se va haciendo todavía más complejo este tema. Y hablar de discriminación me parece bien importante porque justamente es, desde mi punto de vista, la discriminación la que termina por acentuar las violaciones de derechos humanos a ciertas personas. Muchísimas gracias. Sí, en el artículo citás a Blanco, que habla de categorización social, de favoritismo endogrupal, de comparación social, pero al final lo dijiste súper claro, ¿no? Cuando hay una desigualdad de poder, cuando alguien cree que con su poder tiene un privilegio, el privilegio de avasallar los derechos de otra persona o de otro grupo, otro sector de la sociedad. El capítulo, la desaparición forzada, breves apuntes de la desigualdad y la cultura de privilegio, está enfocado en hablar sobre desaparición forzada. Y me pasó esta semana que compartiendo el flyer de esta propuesta, de este encuentro, me decía, ¿y cuál es la diferencia con un secuestro? ¿Por qué se llama desaparición forzada? Entonces creo que deberíamos primero echar luz sobre los elementos que constituyen o que definen a la desaparición forzada. Por supuesto que los tratados internacionales, hay instrumentos internacionales que dan cuenta de esto, pero que claramente quizás personas que estén en este momento escuchando esta conversación o que la encuentren luego surfeando por YouTube, no sepan a qué nos referimos cuando hablamos de desaparición forzada. Muy bien, sí, es una muy buena pregunta. Justamente creo que, de hecho, es una pregunta muy pertinente, porque ha causado incluso que la propia desaparición forzada no sea tipificada adecuadamente en varios países. En México nos pasó durante muchos años que estaba el delito de secuestro en el Código Penal Federal, etcétera, pero no estaba el delito de desaparición forzada. Y entonces los elementos de la desaparición forzada son distintos a los del delito de secuestro. Y cuando se intentaba castigar la desaparición forzada, los jueces y las juezas a veces no podían castigarlo porque decían, es que yo no encuentro este delito en el catálogo de delitos en México. El delito que tenemos es el de secuestro, pero no queda en el delito de secuestro porque en México el delito de secuestro implica pedir una recompensa, ¿no? O sea, pedir dinero y en el de desaparición forzada no pasa esto. Justamente la desaparición forzada nace con 3 elementos en los estándares internacionales. El primero es una privación de la libertad.
Y ojo que aquí la privación de la libertad puede ser legal o ilegal, arbitraria o no. Es decir, para que exista desaparición forzada, no necesariamente tendría que ser una privación ilegal de la libertad. Podría ser una privación legal. Ahorita ponemos un ejemplo. El segundo elemento es que esta privación sea cometida por una autoridad, por un agente público, por un servidor público. Regularmente las desapariciones forzadas, si nos vamos a los casos más representativos, regularmente han sido cometidas por o elementos del ejército o de la policía, ¿no? Las policías, en términos generales. Y el tercer elemento, que es el que termina por configurarnos toda lo que es la desaparición forzada, es que una vez que existe la privación de la libertad cometida por una autoridad, se niegue el paradero de la persona que está siendo desaparecida. Uno de los casos más representativos que tenemos en el continente y en México en particular es el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Radilla Pacheco era un activista mexicano, era un profesor rural, cantaba corridos. Un día él iba en el autobús, los detiene el ejército, los militares, lo detienen a él, lo detienen a su hijo, y cuando él pregunta ¿por qué me están deteniendo? Lo que se tiene de registro, y bueno, le dicen que pues lo están deteniendo por cantar corridos. Aquí interesante que los corridos que él cantaba eran críticas al gobierno, ¿no? O sea, él era un crítico del gobierno, era un activista, él hablaba en contra de lo que hacía el gobierno, etcétera, ¿no? Al niño, a su hijo, lo dejan ir y él es el que queda como testigo de lo que sucedió. Ya le avisa a la familia. Y entonces cuando la familia va y pregunta por Rosendo Radilla Pacheco al lugar en donde deberían detenerlo, le dicen, no, nosotros no tenemos conocimiento de ningún Rosendo Radilla Pacheco, no detuvimos a ningún Rosendo Radilla Pacheco, no sabemos de qué está hablando, señora, aquí no conocemos a qué se refiere. Y ahí tenemos justamente los tres elementos: privación de la libertad por parte de una autoridad y la negativa del paradero de la persona. Justamente es básicamente desaparecer a la persona haciendo uso del poder público, ¿no? Esa es la desaparición forzada. Y justamente en el artículo, si bien muchos de los casos que menciono son de desaparición forzada, no todos son específicamente desaparición forzada. Algunos podrían ser desaparición por particulares, que es parecido a la desaparición forzada, pero cometida por un particular, no necesariamente por un agente del Estado. Y que interesante también decir ahí que los estándares internacionales también nos han dicho que la desaparición forzada podría ser cometida por un particular, sí, siempre y cuando el particular cometa la desaparición con ayuda de la autoridad o con permiso de la autoridad, ¿no? Entonces, pues básicamente así podríamos nosotros como entender la desaparición forzada. Y eso también aplicaría en los casos del narco, ¿no? Porque al final es como un paraestado. Y hay, digamos, esto pasa, no lo hace el gobierno, pero el gobierno sabe que está pasando. Cuando hay, claro, respuesta, ¿no? Claro, cuando hay una participación, un permiso, una aquiescencia por parte del Estado, se configura la desaparición forzada, en efecto. Claro, y justo era uno de los temas que nosotros teníamos aquí en México, que había las desapariciones forzadas, pero también estaban estas desapariciones por parte de particulares, que esas tampoco estaban entendidas en la legislación en México, y tuvo que crearse la figura porque existía secuestro. Bueno, en México existe el secuestro, o sea, pasan cuestiones de secuestro, pasa la desaparición forzada, pero también pasan situaciones en donde la desaparición es totalmente por particulares, sin ningún tipo de participación del Estado ni permiso, es particular. Bueno, ahí sería otra figura que es la desaparición por particulares. Eso en el contexto de México, pero más o menos se repite en algunas legislaciones en otros países, ¿no? En el texto hablas de la necropolítica de la desigualdad, ¿no? Hablando, digamos, haciendo referencia, digo, esto a México, bueno, a un caso de los 43 estudiantes que ha sido resonante en toda América Latina, en Estados Unidos también. En ese entonces recuerdo que estábamos vos y yo en Washington, en la OEA, y veíamos a los familiares. Eran las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estaban los familiares de los 43 desaparecidos afuera del edificio de la OEA clamando por justicia también, ¿no? Y el tiempo pasa y, bueno, al igual que en Argentina y en toda América Latina, con los delitos de lesa humanidad cometidos
en el marco del Plan Cóndor y las dictaduras militares, ¿no? Que todo eso también está en el marco de la desaparición forzada de personas. Sí, exacto. Es un tema, Fede Navarrete, una persona académica que justamente escribe sobre temas de racismo, de discriminación en México, así lo nombra este hecho de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Lo categoriza como un hecho que forma parte de esta necropolítica de la desigualdad, en donde el color de piel juega un papel importante para justificar que a ciertas personas les pasen ciertas cosas y a otras no. Y justamente es un tema que en nuestro país, en México y en muchos lugares de América Latina existe, y en el mundo existe el racismo, existe la discriminación. Cada uno tiene sus particularidades de cómo se produce y se reproduce. Y justamente el tema de los 43, que como tú bien mencionas, cuando estábamos en Washington, justamente pasó mientras nosotros estábamos ahí, vimos todo el movimiento y la indignación de las personas, etcétera. Y claro, fue un acto que llamó la atención del mundo por la magnitud, ¿no? de lo que sucedió. Y lamentablemente no era la primera vez que en México se cometían situaciones de esta naturaleza. Y es un poco en donde académicos como Navarrete dicen, bueno, es que sí, esto pasa, y justamente lo que sucede es que a veces por condiciones particulares de las personas, son personas racializadas, que vienen de un ambiente rural, con escasos recursos económicos, y eso hace que en un ideario colectivo sea más justificable que a estas personas les suceda eso que a otras personas, ¿no? O sea, dice, aquí el hecho fue muy llamativo porque justamente fueron 43 estudiantes que desaparecen como en conjunto todos, ¿no? Dice, pero, dice él, si hubiera sido una persona no racializada, de un estatus económico distinto, etcétera, y aunque hubiera sido una, probablemente hubiera sido más indignante, y si hubiera venido de otro contexto, probablemente hubiera habido, ya no estaría en impunidad, como el caso de los 43 de Ayotzinapa, que continúa con un ambiente de impunidad. Por más que la autoridad ha dicho ciertas cosas, los familiares siguen diciendo que no tienen respuesta, no tienen la atención que deberían de tener por parte de la autoridad. Han pasado ya, van a ser 10 años, o sea, eso fue en 2014, ya el otro año se cumplen 10 años de los 43 y seguimos en impunidad. Y justamente la reflexión es esa. Si hubieran sido personas con una condición diferente, ¿seguiría en impunidad? Es una pregunta que está ahí y que creo que vale la pena que nos cuestionemos, porque justamente el privilegio del que hablamos al inicio del capítulo, esta cultura del privilegio, se protege a sí mismo, ¿no? O sea, se justifica y quiere mantener ese poder, ¿no? Y quiere mantenerse y justifica y dice, no, es que pues hemos tenido, es un tema muy complejo y tal y tal y tal, pero termina por justificar una serie de desigualdades estructurales que existen en el continente y en los países, ¿no? Es bien complicado, es bien complejo, ¿no? Es sumamente importante, porque si no lo empezamos a ver como desde este punto diferenciado, desde mi perspectiva va a ser difícil llegar a soluciones. Totalmente de acuerdo. También en el libro citás otro caso de aquí de Argentina, el caso Torre Villacura, que llega hasta la Corte. Dice, la política de detención de jóvenes de escasos recursos en zonas céntricas de la ciudad respondía a elementos clasistas, ya que las detenciones tenían sustento en denuncias de vecinos que no querían ver gente pobre cerca de su vista. Hay una criminalización de la pobreza también, y con esto justificándolo, y lo que decís vos, desde el privilegio, justificando. Bueno, igual situación de discriminación y de justificación es lo que ocurre respecto a los migrantes, ¿no? Digo, profundizado ahora con esta crisis que están viviendo el pueblo venezolano en nuestros países, y que también viven en una situación de absoluta vulnerabilidad. Sí, definitivamente hay una criminalización de la pobreza, hay una criminalización de si las personas salen de su país. Como tú bien dices, hay una criminalización de la migración, pero no de toda la migración.
Y justamente hace unas semanas escribía en un artículo de un medio de aquí de México y hablaba de de las dos caras de la migración. Las personas migrantes que llegan a México con una forma de trabajo, con una visa de trabajo, que vienen de países de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, o estos nómadas digitales que vienen a vivir a México porque ganan en sus países y acá, ¿no? Y que te trae otro problema también ahí bien interesante de gentrificación de las zonas, etcétera. Pero esa dinámica de migración que viven estas personas es muy distinta a la que viven las personas, por ejemplo, de Centroamérica que atraviesan por México para llegar a Estados Unidos, o que vienen de Haití, o que vienen de Venezuela, o que vienen de Colombia, de otros países, para llegar a Estados Unidos. Es muy distinto a la forma en la que incluso la sociedad responde al migrante europeo, estadounidense, canadiense, a cómo responde al migrante indocumentado de Centroamérica, de Honduras, Guatemala o El Salvador. Es totalmente diferente la respuesta de la autoridad, porque me ha tocado ver cómo la autoridad responde a los diferentes tipos de migración y también incluso la sociedad responde distinto a los diferentes tipos de personas migrantes. Y desde ahí está esta cuestión del privilegio, en donde se justifica que pues a ciertas personas se les vibran ciertas tragedias. Hace unos días aquí en México pasó, no sé si llegó la noticia por allá, la muerte de más de 39 o de 39 personas migrantes que estaban en un centro de detención, en una estación migratoria aquí en México, y que todavía se escuchaban por ahí los comentarios de algunas personas, bueno, pues es que ellos se lo buscaban al salir de sus países, ¿no? O sea, todavía había quienes lo justificaban como de esta manera, y eso, pues justo es lo que hace que sea más sencillo desde un punto de vista de casuístico, ver casos de personas migrantes indocumentadas que sufren de estas violaciones, que son desaparecidas, que son torturadas, que pierden la vida, etcétera, porque hay una justificación, una criminalización, como justamente en el caso que bien mencionabas, que se criminalizaba a las personas en situación de calle, y esto pasa en muchos otros lugares. A mí, me ha tocado dar cursos con policías aquí en México, y los policías me han contado de casos en donde en ciertas zonas de ciertas ciudades les habla la gente justamente para decirles, oye, es que hay una persona en situación de calle, bueno, no les dicen así, les dicen más feo, hay una persona con tales características, llévatelo por favor. Señora, ¿pero qué está haciendo? Señor, ¿qué está haciendo? No está haciendo nada, pero no me gusta verlo ahí, ¿no? Lamentablemente, o sea, pasa, sigue pasando. Y habrá algunos, por ejemplo, por lo menos en aquel tiempo, el policía que me contaba esto actuó de forma correcta y no hizo ninguna detención. Pero ¿cuántos no habrá que sí lo hagan, no? En el libro citás la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que México reportó el secuestro de casi 10.000 personas migrantes en un periodo de 6 meses, 10.000. Sí. ¿Cómo llegamos a naturalizar estos números? Sí, es un tema muy fuerte, y es un tema muy fuerte porque esos 10,000 son casos documentados. Es muy sabido que nosotros en México muchos de estos casos no los documentamos porque las personas migrantes que entran al país sin algún documento, pues no pasan por ningún lugar oficial, ¿no? Y son las casas de migrantes, los albergues de migrantes, quienes logran recopilar algo de esta información que luego llega a ciertas autoridades como a la Comisión de los Derechos Humanos. Pero muchas organizaciones nos dicen que ese número es un número menor al número que realmente es, al número que realmente es, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en el país, el año 2022 entraron como 30 millones, hubo como 30 millones de entradas de personas extranjeras al país. Y eso en cifras oficiales. O sea, no hay un número exacto de cuántas personas indocumentadas entran, ¿no? Entonces no sabemos ni cuántas entran ni cuántas viven este tipo de situaciones, porque la realidad es que muchas personas salen de sus países y en sus países no esperan una respuesta o no esperan una llamada o algo hasta mucho tiempo después. Y entonces si no se enteran de qué les pasa, no saben de ellos en 3 meses, y de bueno, pues probablemente todavía está en el camino y a lo mejor ya pasó algo, no sabemos, y eso hace que sea más difícil y que haya más impunidad en esto, ¿no? Justo creo que hay una cuestión con las personas migrantes que están invisibilizadas por las políticas públicas y una falta de empatía. Y como tú bien dices, es increíble que
naturalicemos o normalicemos que pase esto, ¿no? No deberíamos de pensar que es algo normal, más bien nos debería de indignar cada vez que lo escuchemos. Y aún así, ya muchas veces lo dicen en las noticias, etcétera, y muchas personas dicen, bueno, pues esas cosas pasan, ¿no? No deberíamos, pero así sucede. Lamentablemente es justo porque yo siento que es toda esta estructura de privilegio, de cultura de privilegio, que discrimina a ciertos grupos, la que hace que a ciertos grupos no se les vea como algo tan importante, cuando al final son personas. Y si nos vamos como a la definición de qué es una persona y su dignidad, pues todas las personas tenemos la misma dignidad, es decir, todas y todos valemos lo mismo como seres humanos. Nadie vale más, nadie vale menos, todos tenemos la misma dignidad. Y no habría por qué decir que con alguien está más justificado que con otra persona, que pasen estas cosas. En tu texto hay propuestas, ¿bien? La intención de esta serie de Inclusión versus Equidad, que es repensar que no solo la idea de inclusión es un concepto, sino que afecta en la realidad el cómo nos relacionamos, el cómo convivimos en sociedad, y entiendo que para poder superar esta cultura del privilegio, definitivamente tenemos que tomar acción. Primero reflexionamos, entendemos, y luego debemos tomar acción. ¿Cuáles son estas medidas de equiparación que resaltás y que proponés para poder salir de esta cultura del privilegio y poder tener sociedades más justas y equitativas? Pues por ahí hay una propuesta muy particular que es la que hago de dotar a las políticas públicas de un enfoque diferenciado. Y este enfoque diferenciado no es nuevo. O sea, el enfoque diferenciado es algo que se ha abordado ya en estándares de Naciones Unidas, por ejemplo, desde hace tiempo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también nos ha hablado del enfoque diferenciado. Y el enfoque diferenciado pues no es una receta de cocina propiamente, porque el enfoque diferenciado se puede usar a diversos temas, sino más bien lo que nos pide el enfoque diferenciado es que atendamos atendamos a las violaciones de los derechos humanos, tomando en cuenta los diferentes grupos a los cuales afecta, y que no es lo mismo, por ejemplo, la desaparición de personas migrantes en México que la desaparición de periodistas, o la desaparición de personas defensoras de derechos humanos, o las desapariciones de mujeres. Cada una tiene características, elementos distintivos. Y mientras sigamos atendiendo todas estas formas de desaparición de la misma manera, me parece que no vamos a tener resultados tan positivos a que si empezamos a actuar y que las políticas públicas, los protocolos de actuación, las leyes, tengan realmente un enfoque diferenciado atendiendo a los grupos poblacionales. Como decíamos, no es lo mismo la desaparición de niñas, por ejemplo, de niñas, niños, adolescentes, que la desaparición de periodistas. Tiene elementos muy distintos. O sea, las razones son muy diferentes, y también la desaparición de personas migrantes es muy diferente y tendría que atenderse de forma distinta. Y los protocolos de búsqueda, los protocolos de atención a desaparición, etcétera, todos estos tendrían que tener un enfoque diferenciado que desde mi perspectiva no lo tienen en la actualidad. Sí, las leyes, por ejemplo, la ley de víctimas en México y en otros países nos habla de establecer un enfoque diferenciado para atender estas cuestiones, pero no nos dice cómo, o sea, nadie como que ha entrado todavía a desarrollar la herramienta propiamente, ¿no? Justo creo que es en donde tendríamos que, como decimos, pues meterle lápiz, ¿no? O sea, ahí ponernos como a pensar los procesos y darnos cuenta, bueno, a lo mejor ya nos dimos cuenta, pero además de darnos cuenta, implementar acciones que realmente atiendan las diferencias de este tipo de violaciones, porque si no las atendemos, no atendemos como las particularidades, pues yo creo que a lo mejor vamos a estar teniendo resultados, pero probablemente no van a ser tan buenos resultados, ¿no? Y lo hemos visto, en México se emitió la sentencia del caso del campo algodonero, si mal no recuerdo, en 2009. Campo algodonero, una sentencia de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y decían, bueno, pues un caso paradigmático, se atiende el tema de las mujeres desaparecidas en México, a partir de ahí se crean protocolos, se crean fiscalías especializadas, se crean leyes, etcétera, pero el problema sigue en México. Entonces hay algo que no se está haciendo correctamente.
porque si tenemos los protocolos, hay algo que sigue fallando en esa implementación de política pública que no ha logrado terminar de atender el problema porque sigue pasando. Y justo ahí en el artículo hablo de un caso que sucedió justamente en el estado de Nuevo León de una joven, de Devani Escobar, que fue justamente desaparecida y que toda la investigación ha tenido una serie de irregularidades muy preocupantes, ¿no? O sea, ha faltado la perspectiva de género, han faltado muchas cosas en la investigación para poder, y han sido gracias a que esto tuvo un impacto mediático muy grande y que sus familiares han estado impulsándolo mucho, que este caso ha resonado más y se han hecho cosas y se ha atendido por más autoridades, pero hay miles de casos en México muy parecidos que no tienen ese eco mediático y que muchas veces quedan ahí en el olvido. Y entonces justamente creo que hay que repensar todo eso. Ya tenemos los estándares que nos han dicho y nos han puesto como una serie de lineamientos que podemos tomar y empezar a utilizar. La propuesta que yo hago justamente no es, y más que, sí es como una propuesta, pero es como una propuesta que puede desarrollarse mucho más, ¿no? O sea, es como, este es como un punto de partida, vamos a seguir trabajando en qué podemos ir haciendo para crear protocolos, para crear políticas más claras que realmente atiendan o busquen atender de una manera más concreta los casos y no de forma genérica o general, porque pues eso nos podría hacer que nos perdamos realmente en la idea de atender correctamente estos casos. Esa es la principal propuesta que yo busco hacer en este trabajo. Carlos, contundente. Muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo. Si quisieras cerrar con alguna otra consideración, yo creo que con esto abarcamos, invitamos e interesamos a quienes todavía no leyeron el artículo a que se acerquen al libro, a que se acerquen a la propuesta y a repensar esto juntos, ¿no? Esa es la intención. Sí, claro, justamente, y ya para concluir, digo, yo creo que abordamos ya de lo que habla el artículo, esperemos que a las personas les parezca llamativo y lo lean, y yo escribí esto no desde una forma, más bien como desde una visión colaborativa, es decir, que este artículo pudiera tener impacto en alguien, o en muchas personas, o en varias, o en algunas personas, para que de aquí empezara a detonarse una conversación sobre cómo podemos continuar atendiendo el tema de la desaparición, por ejemplo, de la desaparición forzada, que sigue siendo un problema, por lo menos en el continente, ¿no? Sigue pasando. En México es un país en donde lamentablemente hay muchas desapariciones, y justamente lo que busca este artículo es detonar esas conversaciones, decir, ok, yo no creo que o sea, yo no quiero ser una persona que tenga todas las respuestas, más bien que las respuestas las podemos ir generando entre todas, entre todos, y tendría que haber involucramiento de la academia, del sector público, de la sociedad civil, de muchas, incluso de los propios grupos de la población que se enfrentan a esto. Creo que es bien importante que escuchemos a los grupos de la población que están siendo particularmente afectados, porque ellos sabrán decirnos mejor cómo es que opera esto, qué medidas son las que realmente se necesitan, ¿no? Para poder trabajar en estas cosas. Y creo que esa es la principal reflexión, que el artículo no es un artículo estático, ¿no? No es un artículo para que se quede ahí, sino es un artículo para que pueda mutar, para que pueda transformarse, para que pueda nutrirse de más personas, visiones, comentarios, etcétera. En esta línea te cuento que Mónica Acevedo, ella está trabajando con las brigadas en México, con los familiares, acompañando a los familiares. Va a escribir un artículo en el tercer libro que se llama ¿Cuándo es justa la justicia? Y la intención es recopilar testimonios de los familiares, bueno, que al final son quienes buscan a sus hijos, a sus familiares desaparecidos, quienes se encuentran con las fosas comunes, quienes viven el día a día la angustia y la desesperación que es el estar cerca de una persona víctima de desaparición forzada. Así que creo que en ese sentido cumplimos con la misión de dar continuidad a esta puerta y a este tema que trajiste a la mesa. Muchísimas gracias, Carlos, por este tiempo, por tu compromiso, y bueno, sigamos construyendo esto juntos. Muchas gracias y encantado de colaborar contigo. Un abrazo grande. Abrazos.